Saludarlos en este día. Hoy es 7 de noviembre. Estamos iniciando el noveno mes del calendario eh, hebreo. Es un placer poder saludarlos. Es una oportunidad cada vez que inicia un mes, como lo enviamos el jueves, de poder renovar nuestra vida. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy lindo. Vamos a tratar, por supuesto, somos estudiantes de la escritura. Vamos a tratar de entender la pregunta que Yeshua o Jesús le hizo a Nicodemo en Juan 3, o la afirmación que le dice que es necesario nacer de nuevo. Vamos a tratar de entender, pues, qué quiso decirlo en el contexto hebreo y en la mentalidad judía que tenía Nicodemo en ese momento y poder, pues, tratar de sacar una lección para nosotros, que es lo que siempre procuramos hacer. Vamos a orar y arrancamos en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Dios Todopoderoso, porque nos entregas la Torah, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias porque eres soberano, Señor. Gracias por tu nombre, porque eres fiel, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Nos acercamos en esta mañana para abrir tu palabra. Queremos encontrar palabras de vida, Señor. Anula mis palabras o mi humanidad, mi carnalidad. Que sea, Señor, tus palabras, Señor, las que pronuncie y que tu espíritu, Señor, danos tu espíritu para poder entenderla, Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros amigos que están aquí conectados. Oramos por Cecilia, Señor, hay una petición de salud por los familiares. Pedimos sanidad, Señor. En el nombre de Yeshua pedimos sanidad, Señor, por sus familiares. Jessica, junto a su familia, pedimos bendición sobre ella, por Juan Carlos, también su familia, su empresa, por Quique, también por su familia, su trabajo. Melvita, que está aquí también con nosotros, toda la familia, la dejamos en tus manos, el trabajo en sus manos, todos los planes los dejamos en sus manos. Nata, nos acompañas de México, pedimos también bendición en ella, los planes que hay en el próximo año, su nueva vida, y también, Señor, pedimos por su novio. Está aquí Darly, Diego, Ian, bendícelo, Señor, bendice su hogar, bendice a Yeka, toda su familia. Dice, Señor, a nuestros amigos que también nos acompañan día a día, por Jairito, por Enrique, por Daisy. Bendice, Señor, cada persona, nuestras familias, las dejamos en tus manos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te rendimos nuestra alabanza solamente a ti. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Bienvenida Gina, que se conectó. Daisy, que ya la veo aquí conectada. Bienvenidos, qué bueno saludarlos. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar proyectando, porque el tema de hoy está muy interesante. Así que esperamos poder traer una lección para nuestra vida. Casualmente puse la misma imagen que Jairito. Jairito ayer subió un video sobre la mujer samaritana. Muy bueno para que lo busquen en el canal de Jairito. Y pusimos la misma imagen. Entonces, muy interesante. Ahí estaremos utilizando a Jairito cuando lleguemos al tema de la mujer samaritana. Eh, Vamos a hablar acerca de una afirmación que Yeshua le hace a Nicodemo, donde le dice que es necesario nacer de nuevo y luego le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu, del espíritu. El objetivo es poder entender en la cosmovisión, vamos a entrarnos a la mente de Juan el escritor, de Nicodemo, siendo el principal de los rabinos, y poder entender, pues, qué quería decir, hacia dónde va la pregunta, porque, pues, Nicodemo no era ningún desconocido de la Torá, él sabía a lo que se estaba refiriendo, y vamos a tratar de entender el por qué respondió lo que respondió allí. Entonces vamos a ubicarnos en Juan, capítulo 3. Estamos arrancando el capítulo 3 en este momento. Aquí está conectando Enriquito, bienvenido. Y nos encontramos con un hombre. En el capítulo 3, versículo 1, dice la escritura. Aquí pongo el versículo principal, va a estar aquí. Y pues igual tengo otros versículos en el pie de página
respectivamente. Entonces, dice Juan que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto nos dice Juan capítulo 3, versículo 1. Entonces nos encontramos aquí a un hombre que hace una entrevista con Yeshua, lo busca para interrogarlo. Eso tiene varias connotaciones. Primero hablemos de Nicodemo. Nicodemo dice la escritura aquí que era uno de los fariseos. Pues fariseo, para que todos lo tengamos claro, fariseo no es hipócrita. Es una tradición que se ha venido dando a lo largo del tiempo. Cuando a alguien le dicen fariseo, es como si estuvieran diciendo hipócrita. Pues fariseo no significa hipócrita. Fariseo viene del griego farisaios, está escrito, o el original que tenemos de Juan. En el hebreo viene de perushin. Perushin es separado o apartado. Es decir, es, es los sacerdotes, que ellos eran separados para un oficio. Pues los fariseos, por supuesto, era una secta, una secta compuesta con personas que tenían cierto pensamiento, eran estudiosos de la Torá, eran doctos y eran tan importantes que eran los que enseñaban a Israel, eran los encargados de enseñar en las sinagogas, incluso Yeshua, cuando cumple 12 años y se encuentra en el templo, muy probablemente estaba reunido con algunos de estos fariseos. Ahora, los fariseos era una secta o un tipo de pensamiento de los que existían en aquel momento. Nos dice la tradición, voy a utilizar hoy algo de la tradición para poder entender el contexto, la tradición oral. Existían 7 tipos de fariseos, de pensamiento fariseico. Así que era normal, y quiero dejar esto bien claro, era normal y sigue siendo normal en el pensamiento hebreo que cuando tengamos, por ejemplo, aquí estamos casi 10 personas reunidas. Si hay 10 personas reunidas, hay 20 interpretaciones. Eso es normal. Es normal que tú tengas una interpretación de la escritura, yo tenga otro. Eso hace parte del pensamiento hebreo. Eso es normal y eso es lo que enriquece. Lo que no es normal es que empecemos a perseguir a alguien porque no piense como nosotros o porque tiene otro tipo de pensamiento, lo aislamos de nuestro grupo. Eso es lo que no debería ser normal. Pero en la Biblia, en la escritura, en la cosmovisión hebrea y judía, encontramos que donde hay 5 hebreos, hay 15 interpretaciones de la escritura. Así que es normal tener diferentes puntos de vista. No está mal, no está mal. De hecho, Pablo lo dijo, que debemos ser unidos a pesar de la diversidad. Lo que sí no debemos hacer es perseguir al que no piensa como nosotros. Eso es lo que no. Es complementarnos. Por ejemplo, con Jairito, que lo invitamos aquí a menudo a nuestras clases. Jairito tiene un estudio muy interesante. Aprendemos de él bastante. Diferimos en algunos puntos. Eso es normal. Pero eso no quiere decir que, como, que no piense como nosotros, pues lo vamos a excluir, etcétera. No, ese no es el pensamiento hebreo. Y no debe estar en nuestras congregaciones ese pensamiento. Se trata de sumar y de discutir lo que hemos aprendido. Así que en el tiempo de Yeshua habían diferentes tipos de pensamientos. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Habían saduceos, estaban los esenios, y dentro de los fariseos habían 7 tipos de clases de fariseos, por lo menos, que existían en aquel momento. Traje este escrito, esto es del Talmud, esto es tradición oral. La tradición oral es lo que está detrás del texto, lo que no vemos en el texto escrito es como la espalda del texto, el contexto cultural o la forma de pensamiento que tenían en aquel momento, nos ayuda a entender un poquito cómo era esa cosmovisión de las personas que vivían. Incluso Yeshua utiliza algunas frases de la tradición oral, las toma en sus escritos, o por supuesto las mejora, las trae a la luz. Por ejemplo, fíjense esta frase del Talmud de Babilonia, esto es el Tratado de Sotá. Dice, no temas a los fariseos ni a los que no lo son, sino a los hipócritas. Fíjense que este texto de Yeshua también llamó hipócritas a algunos de los fariseos porque decían pero no hacían. Fíjense este pensamiento. Sino los hipócritas que se presentan como fariseos, porque sus obras son como las obras de Simri. Simri, allá en Números 25:11,
Es ese personaje famoso que se acostó con una madianita en una carpa y estaban, por supuesto, trayendo mortandad en Israel. Eh, Dice, pero esperan una recompensa como la de Fineas. Fineas fue el sacerdote que acabó con ese pecado en ese momento. Es una historia que ustedes encuentran allí en número 25. Ya lo hemos hablado anteriormente en Torah. Fíjense esta frase, ¿no? No temas a los fariseos ni a los que no lo son, sino a los hipócritas que se presentan como fariseos, porque sus obras son de fornicación, pero esperan una recompensa de un sacerdote. Y Yeshua, pues también, fíjense que en los discursos que vemos en los evangelios utiliza frases aquí. Entonces vemos a un hombre que es Nicodemo. Nicodemo en el griego significa victorioso, muy interesante. Aparte de que Nicodemo era los fariseos, es decir, era una persona que estaba apta para enseñar, él enseñaba a Israel. El versículo 1 nos dice que o la tradición podría ser un príncipe, es decir, era un jefe de maestros, es decir, él era de los que le enseñaban a los maestros. O sea, la responsabilidad y por supuesto el conocimiento no estaba en vano que él fuera un principal entre los judíos. Claramente Nicodemo es un maestro de Torah, respetado, muy estudioso y fíjense, como vemos en el desarrollo de Nicodemo, una persona dispuesta a aprender, porque buscó a Yeshua. Ahora, otro tema importante que vemos allí es que él busca a Yeshua. Quiere decir que los fariseos, o al menos esta clase a la que pertenecía Nicodemo y quizás también José de Arimatea, ellos aceptaban a Yeshua como maestro. Ellos sabían. De hecho, Yeshua lo vemos varias veces cenando en la casa de fariseos. Por ejemplo, ahí lo vemos cuando estaba en la casa de Simón el fariseo y se acerca a la mujer con el perfume y lo derrama en sus pies. A Yeshua lo invitaban a comer donde los fariseos. Él era aceptado entre ellos, lo reconocían, o sea, sabían el conocimiento que tenía Yeshua. Y para que un fariseo deje entrar en su casa a otro par, es porque lo reconoce como tal, reconoce que es un par de él, que es un maestro. Así que esos fariseos eran muy cercanos a Yeshua, ¿sí? No pensemos que eran alejados, sino eran muy cercanos, por supuesto, y por lo mismo Yeshua los confrontaba y les decía varias verdades que ellos tenían que cambiar, pero era el grupo más cercano a Yeshua en los fariseos. Entonces, antes de querer hablar mal de los fariseos, pensemos que era el grupo de los maestros de Torah que más cercano estaba a Yeshua. Y por lo tanto, varios de ellos aceptaron a Yeshua como Mesías. Por ejemplo, Nicodemo, toda la secta de Gamaliel, donde viene Pablo, y fueron los primeros líderes de estos judíos que aceptaron al Mesías. Así que los fariseos fueron muy importantes para que tú y yo estemos hoy estudiando la escritura. Muy bien, entonces tenemos aquí a este hombre, Nicodemo, dice el versículo 2 del capítulo 3, que este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos varias características aquí en el segundo versículo. Número uno, que él vino, ya lo hablamos, él vino a Yeshua, no un maestro generalmente no busca para hacer una pregunta a otro. Es más, en la enseñanza rabínica, si usted está frente a su maestro, usted debe callar. O sea, usted no puede enseñar delante de su maestro porque es su maestro, él es el que tiene que enseñar. Pero este que es no solo rabino, sino jefe o príncipe entre los judíos, consulta a Yeshua. Ahora lo hace de noche. Generalmente hemos interpretado que Nicodemo buscó de noche a Yeshua porque quizás le daba pena o no quería avergonzarse de que lo vieran sus otros compañeros o quizás el pueblo u otras sectas como los saduceos. No sabemos si es real, pero lo que entendemos en el contexto es que más que eso, y creemos que tiene poco sentido decir que le da pena,
porque nos damos cuenta que los fariseos lo buscaban a Yeshua y él cenaba con ellos, comía con ellos. Eh, Encontramos este escrito en el Talmud de Babilonia, el Tratado de Abodá Zará, acerca de la enseñanza religiosa. Dice, a quien aprenda Torah por la noche, se le concede gracia durante el día. Esa era una de las enseñanzas rabínicas que rondaban en ese momento en los tiempos de Yeshua. Es decir, era normal que los maestros de Torah o también los estudiantes hicieran su estudio de Torah de noche. Era normal. ¿Qué mejor momento, decían ellos, para estudiar Torah que en la noche? Y para estudiar Torah se reunían entre ellos, maestros con estudiantes o maestros con otros maestros, para hablar acerca de la Torah. Entonces vemos que el encuentro entre Nicodemo y Yeshua no es otro que un encuentro entre maestros para estudiar Torah en una cultura donde era normal estudiar Torah de noche. Así que más que la pena o la vergüenza de que lo vieran, realmente Nicodemo buscó a Yeshua en el momento en que él estudiaba Torah, y no solo él, sino todos los maestros a quien él le enseñaba. Fíjense lo que sigue diciendo esta enseñanza religiosa de ese momento. Dice, y quien la descuide será alimentado con carbones encendidos. Es una frase que encontramos en ese contexto, en esa tradición judía de ese momento. Claramente vemos que era normal estudiar Torah de noche y pues obviamente Nicodemo escogió al mejor maestro para poderlo hacer. Lo segundo es que encontramos que Nicodemo le dice rabí. Ya vimos esta palabra en el capítulo 1 de Juan. Rabí quiere decir mi maestro, mi maestro. Encontramos en la escritura que a muchos se les llama maestro, no a cualquiera, tiene que pasar un proceso. Cuando la persona ya es apta, el Sanedrín o el que se designe le dan ese título de rabí. Así que esta secta de fariseos ya aceptaba a Yeshua no como un rabino, sino le llamó rabí, o sea, mi maestro. Fue una expresión muy hermosa, muy parecida a la de los primeros discípulos que vimos en el capítulo 1, cuando le dicen rabí. Es una expresión muy hermosa. Qué hermoso poder acercarnos en oración, ¿cierto? A nuestro Señor y decirle rabí, rabí, es decir, mi maestro. Qué hermosa expresión. Y lo tercero que encontramos aquí es que Nicodemo habla en plural. Él dice sabemos. Es decir, él vino quizás como delegado de los maestros a quien él les enseñaba. Es decir, aquí Nicodemo está representando eh, no solamente a un grupo de maestros que enseñaban, sino también a los que a su vez los maestros enseñaban. Él vino en representación. Y fíjense que ellos reconocen a Yeshua que ha venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales, decir los milagros, la palabra que pronunciaba Yeshua, si no está Dios con él. Entonces, claramente vemos aquí a un Nicodemo, un principal entre los fariseos, busca el mejor momento para estudiar Torah, que era la noche, busca al mejor maestro y lo llama mi maestro, lo llama rabí, y él y todos los maestros a quien él les enseña, le dice, reconocemos que tú vienes de Dios. Claramente, claramente aquí vemos que en esta escuela rabínica, en este grupo especial de fariseos, que más tarde también aceptarían al Mesías, había una necesidad de conocer al Mesías. Claramente el Señor tenía un propósito con estas personas que más tarde liderarían a su pueblo cuando fueran a traer a los otros israelitas dispersos en el Asia Menor, como fue Pablo, a predicar en estos sectores. Muy bien. Encontramos aquí la primera afirmación de Yeshua en Juan 3:3. Dice la escritura, respondió Yeshua pues, a esa afirmación que le hace Nicodemo de que sabemos que pues vienes de Dios. Yeshua fue al grano y le dijo, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa fue la afirmación de Yeshua. Yeshua conocía por su y entender un poco más allá. Y por eso Yeshua dice una de las frases
que más radicales, que más ha trascendido a través de la historia, se la dijo a un hombre, y no solo a él, sino vamos a ver en los siguientes capítulos cómo Yeshua tiene conversaciones personales con ciertas personas y da grandes sermones. Cuando aquí le dice, de cierto, es decir, es sí o sí, el que no naciere de nuevo, en el griego se traduce nacer de arriba, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, vamos a entrar en estos minutos que tenemos, vamos a entrarnos un poco a entender qué es nacer de nuevo. Hoy lo utilizamos mucho, este concepto, en nuestro contexto cristiano, escuchamos mucho el contexto de nacer de nuevo y generalmente lo relacionamos solamente con el bautismo. Vamos a entrarnos un poco a la mente, a la cosmovisión de aquel momento en que vivía Nicodemo y nos vamos a dar cuenta todo lo que implicaba nacer de nuevo y lo que Nicodemo estuvo pensando mientras Yeshua dice esta frase. Nicodemo pudo estar pensando en toda su vida religiosa y por eso después da la respuesta que encontramos más adelante. El concepto nacer de nuevo es un concepto muy judío, es un concepto muy hebreo, es un hebraísmo muy utilizado en aquel momento, en aquel contexto, que parte en la Torá. La Torá parte con este concepto y fue muy utilizado en aquel momento en esos israelitas que después vuelven de Babilonia, pasan por esos problemas con Grecia y la retoma del santuario por allá en el año 150 con los macabeos. Se instalan estas sectas para aprender Torah y no despegarse nunca más de ella. Así que vamos a entrar un poco en ese concepto del nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo para una persona del primer siglo? Bueno, encontramos varias cosas. No es una, sino varias cosas implican nacer de nuevo. Vamos a ir a todas ellas. Vamos a estar pensando tanto en Nicodemo como en Yeshua a medida que vamos a todas ellas. Lo primero es que nacer de nuevo se le llamaba a los que aprendían Torah. Diríamos nosotros hoy, los estudiantes de Torah nacemos de nuevo. Es decir, la Torah es la que nos hace nacer de nuevo. Hay una referencia de ello en Números capítulo 3, versículo 1. Encontramos un versículo muy interesante cuando dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moshe. La nombran a Aarón, el hermano de Moshe, y a Moshe. En el día en que Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí. Fíjense en el versículo 2. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Vemos aquí en este primer versículo que se nombran los hijos de Aarón y de Moshe, pero se empieza a hablar es de los hijos de Aarón. Claramente, Moshe es el que les enseñó la Torá a estos sacerdotes, a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, que eran los hijos de Aarón. Él les enseñó Torá y por eso la Torá dice que son hijos de Moshe también. Es decir, cuando usted enseña Torá a alguien, cuando usted enseña la escritura a alguien, esos se convierten en sus hijos. Hoy los llamamos en las iglesias cristianas las ovejas o los corderos, ¿cierto? Realmente una persona cuando aprende la escritura nace de nuevo, de acuerdo al contexto en que vivían Nicodemo. Cuando una persona empieza a aprender Torah, nace de nuevo, porque la Torah nos limpia, nos hace renacer. Entonces, primer concepto, nacer de nuevo a aquellos que estudian Torah. Nicodemo había aprendido Torah, por supuesto, había pasado toda su vida estudiando Torah y ya había experimentado ese nuevo nacimiento. Él conocía la Torah, conocía a los profetas, conocía los escritos, conocía totalmente la escritura. Segundo concepto de nacer de nuevo en esa cosmovisión está en Salmos 2.7 y es en la coronación de un rey. Cuando un rey era coronado, se decía que el rey nacía de nuevo. ¿Por qué? Porque el rey tenía nuevas responsabilidades, ya no era un ciudadano normal, sino ahora era un rey, tenía gente a cargo, ejércitos,
tenía que mirar la provisión, la economía, etcétera. Cuidar de buscar al Señor, de tener, disculpe ahí, para aprender y enseñar. Así que cuando se coronaba, nacía de nuevo. Fíjense, el Salmo 2:7 a David, por supuesto que es un salmo mesiánico que anuncia al Mesías Yeshua, pero es un salmo que apunta a David cuando dice: yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si miramos el versículo 6, está diciendo: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Claramente en ese momento se refiere a David. Cuando el Señor dice: yo he puesto a David en mi santo monte como rey, y dice: lo engendré. Claramente, de acuerdo a ese versículo, en la mente hebrea, cuando un rey es coronado, cuando un rey se le coloca la corona, él nace de nuevo. Él nace de nuevo. Entonces vemos otro concepto de nacer de nuevo. Atención con los siguientes que son muy interesantes. Tercero, muy importante, la conversión de gentil al judaísmo. Esto era algo que se daba, y por supuesto que era el objetivo del Señor, siempre ha sido el objetivo del Señor que todos entremos a Israel. Claramente lo hemos visto en este estudio de Torá, hemos hablado de otros temas. Israel es el pueblo adquirido por el Señor y el que Él viene a salvar. Él nos invita a ser parte de Israel. Por eso Pablo habla de que somos injertados en el olivo natural que es Israel cuando aceptamos al Mesías. Fíjense esto que encontré en la Enciclopedia Judaica, volumen 13. Dice: cuando un prosélito, este es el mismo término que habla Pablo de los que se convertían, o de esos israelitas de la dispersión que volvían a la Torá y aceptaban a Yeshua, que clavó la carta de divorcio y por lo tanto podían volver. Dice: cuando un prosélito dejaba sus dioses e ídolos y aceptaba los preceptos de la Torá y al Dios de Israel, debía realizar un ritual de inmersión completa en agua. Muy bien, entonces paramos aquí. Entonces, esos prosélitos o esos israelitas que se habían alejado del Señor, habían entrado en idolatría. El castigo de la idolatría, de acuerdo a la Torá, es la muerte. Y ya sabemos que el Señor en Jeremías 3 les dio carta de divorcio a ellos. Pero cuando ellos dejaban sus dioses, es decir, hacían teshuvah, hacían arrepentimiento, dejaban sus dioses, sus ídolos, y aceptaban la Torá, número uno. Dos, y al Dios de Israel, debían hacer un ritual de inmersión completa en agua. Eso venía desde hace ya muchos años. Es más, desde que los primeras personas entraban a ser parte de Israel, por ejemplo, Ruth la Moabita, entre otros. Ellos debían hacer una inmersión completa en agua como parte de ese proceso de aceptación, de dejar sus dioses, ídolos y aceptar la Torá. Cosa que Juan o Johanán el Inmersor o Juan el Bautista que conocemos, por supuesto, esta era la predicación de Juan el Bautista. Este era el tipo de nuevo nacimiento, el número 3 que estamos viendo aquí, al que Juan invitaba en el Jordán a que la gente lo hiciera, que se bautizara en agua y se arrepintiera de sus pecados. Este es el mismo que hoy llamamos el bautismo, este es el bautismo que llamamos en el cristianismo hoy en día, cuando una persona acepta al Dios de Israel y los preceptos de la Torá, se bautiza. Ahora, eh, no hay nada, no hay nada más hebreo, no hay nada más judío que la inmersión. No pensemos que la inmersión o el bautismo es algo muy del cristianismo. Todo lo contrario. El cristianismo adopta esta inmersión que ya se traía de mucho tiempo para hacer lo que llamamos hoy el bautismo o el bautismo de las personas. Ahora, cuando una persona se hace inmersión en agua, realmente es para convertirse a Israel. O sea, siempre fue el propósito de la Torah cuando una persona se sumerge en agua o hace el bautismo, inmersión total, eso es para convertirse a Israel. Eso no tiene nada que ver que una persona se haga inmersión para convertirse a cierta denominación cristiana. No, eso no es el concepto de la escritura. Realmente es para, número uno,
aceptar los preceptos de la Torá y dos, al Dios de Israel. Ese es el concepto. No hay nada más judío, no hay nada más hebreo que la inmersión en agua. Así que si a usted le preguntan o le dicen que usted por guardar el Shabbat o comer comida kosher u otro aspecto o guardar las 10 palabras, usted es un judaizante, pues no hay nada más judaizante o no hay nada más judío que el bautismo. O sea, todos tenemos, los cristianos tenemos toda la herencia judía allí. Sigamos leyendo aquí. Entonces debe realizar un ritual de inmersión completa en agua. Entonces recordemos que no es solo una parte del cuerpo, sino la inmersión debe ser completa. Eso es llamado tevilá. Entonces, tevilá es lo que hoy conocemos como bautismo. Inmersión completa en agua. Fíjense en esto que está aquí en la enciclopedia judía. Esta inmersión se realizaba en una fuente natural de agua que constantemente esté fluyendo. ¿Recuerdan cuando hablamos de aguas vivas? Agua viva. Como por ejemplo un río, como lo hacía Johanán el inmersor, Juan el Bautista, y que los judíos llamaban mikve. Ya vamos a ver una foto de una mikve. Entonces, la inmersión, paramos aquí, debe realizarse en una fuente natural de agua. Una fuente natural de agua es un río, por supuesto. Esa es una forma, de acuerdo a la Torah, de hacer inmersión. Dos, en el mar, claro, el mar es una fuente natural, o en una mikve. Una mikve es una pileta, como hoy conocemos las pilas bautismales. Bueno, una mikve es muy similar, donde la persona se sumerge completa, debe ser sumergida completamente en agua, para poder salir. Ya les voy a explicar ese proceso un poco más adelante. Ahora, acostumbran en las mikve, si no tiene una fuente que esté fluyendo de agua constantemente, es utilizar agua de la lluvia. Si usted toma agua de la lluvia y la lleva a la mikve, está hablando de un agua de fuente natural. O como lo vimos en el tema anterior de las bodas de Caná, las aguas vivas que tomaban de un río, si se almacenaban en piedras, en estanques de piedra, conservaban sus características minerales. Entonces, si usted tiene una mikve, una pila bautismal en roca, y esa agua usted la haya tomado de una fuente natural como la lluvia, un río, es claramente el sistema que está en la escritura. Ese es el sistema que el Señor, el mismo Yeshua lo hizo y Juan el Bautista, para hacer inmersión. Esa es la forma correcta. Ahora, en lenguaje rabínico, las aguas del migbe representan ¿qué? El útero. Cuando en la mente judía se le decía, debes nacer de nuevo, o nacer del agua, como Yeshua le dice en el versículo siguiente, debes nacer del agua. Ese es un hebraísmo para cuando el niño rompe fuente y empieza por el canal al proceso de nacimiento. Eso es nacer del agua. Entonces, las aguas del mikve en la mente hebraica representan el útero. Ahora, aquí vemos una imagen de un niño en un útero. El niño en el útero está completamente inmerso en el líquido amniótico. Está completamente inmerso, está en oscuridad, está en un lugar diferente al que va a ir. Para que el bebé pueda salir a una nueva vida, lo que Yeshua está tratando de explicar aquí precisamente este mensaje. Él tiene que romper fuente, ¿cierto? Tiene que romper la fuente, aguantar la respiración, que eso es lo que hace el bebé, aguanta la respiración. Obviamente eso genera dolores de parto y nace por el canal una nueva vida, a una luz. Venía de una vida a una nueva luz. Claramente como el primer día de la creación, había la luz, ya lo vimos anteriormente. Yeshua es la luz. La persona que está en tinieblas y conoce a Yeshua nace a luz. Entonces, la forma correcta de hacer inmersión en una mikve, o diríamos hoy en una pila bautismal, debe ser, número uno, con agua natural o agua de lluvia, o que esté contenida en rocas, o a ir a hacerlo en un río o en el mar. Dos,
la inmersión debe ser completa. No es solamente mojar una parte del cuerpo como la cabeza, sino la inmersión debe ser completamente en agua. La persona se sumerge totalmente en el agua. Es costumbre en la cultura judía adoptar la posición de un niño en el útero, es decir, juntar sus brazos y sus pies, la posición fetal que llaman, y aguantar la respiración. Aguantar lo que más pueda, significando que está muriendo algo, está muriendo el viejo hombre allí. Y luego, después de aguantar la respiración, salir y respirar, como hace el bebé. El bebé lo primero que hace que es respirar, indicando que ha nacido a una nueva vida. Esa es realmente la explicación de lo que hoy conocemos como el bautismo. Sigamos leyendo aquí. Así que cuando un gentil entraba a las aguas del migbe, es como si entrara al vientre de la madre. Eso es lo que ocurre, ¿cierto? Entra ahí, se sumerge como el bebé en el útero y hubiera nacido de nuevo. Se dice entonces en el judaísmo que estos nuevos convertidos son llamados criaturas recién nacidas. Pablo utilizó la expresión el que está en Mashiach o en Cristo, nueva criatura es. Ya lo vamos a ver ese versículo. Entonces, fíjense que Yeshua está llamando la atención a Nicodemo para un nacer de nuevo. En este contexto o en este tercer tipo de nuevo nacimiento que estamos viendo aquí, es la conversión del gentil al judaísmo. Así que cuando usted se sumerge cuando usted hace inmersión, usted hace un bautismo, usted se está convirtiendo realmente, no es a una iglesia, se está convirtiendo es a Israel, está aceptando la Torá, los preceptos de la Torá y está aceptando al Dios Israel. Ese es el correcto. Y esta tercer tipo de nuevo nacimiento es el que el cristianismo hoy tiene como el bautismo de una persona que se convierte. Qué hermoso comparación que podemos encontrar aquí entre ese bautismo y el nuevo nacimiento como el bebé en el útero. Ahora, hay una relación en ese cortar de aguas. Cuando el bebé va a nacer, tiene que cortarse el líquido amniótico. Hay una relación muy estrecha con Israel. Cuando Israel sale de Egipto, el Señor lo saca, dice él, lo saqué como a mi hijo, es decir, tuvieron un nuevo nacimiento. Y claramente Pablo menciona que ellos cuando pasaron por el Yam Suf, por el Mar de Cañas, mal llamado Mar Rojo, es Mar de Cañas, ya lo vimos anteriormente, ¿qué hicieron las aguas? Las aguas se partieron, o sea, así como el bebé, como el líquido amniótico se corta para que el bebé pueda nacer, también en el Mar Rojo las aguas se partieron. Y por eso Pablo dice en una de sus cartas que todos fueron bautizados o hicieron inmersión en el Mar de Cañas cuando pasaron a través de él. Ellos fueron allí bautizados con esas aguas, que de hecho, claramente esas aguas ahogaron el viejo hombre. ¿A quién ahogaron? Ah, bueno, ahogaron a las tropas de Egipto que querían atraparlos y llevarlos de vuelta. Claramente el Señor, a través de la salida de Egipto, de su pueblo, y a través del mar de Cañas nos está diciendo, yo quiero que tú también dejes a Egipto, que te apartes de Egipto, es lo que el Señor nos dice hoy, para que entres a una nueva vida. Entonces, la tercera forma de conversión es esta, de gentil al judaísmo. Ahora, pregunta, ¿Nicodemo tendría que hacer esta tevilá, convertirse al judaísmo? Pues claramente él pues no necesitaba hacerlo porque ya era judío. Es más, él lo experimentaba muy frecuentemente. Él iba a la tevilá para hacer inmersión y lavarse su cuerpo. Encontramos en la escritura que cada vez que se iba a celebrar una fiesta como el Yom Kippur o el Pesa, las personas debían hacer inmersión. Por eso vemos en Jerusalén cerca varios estanques, el estanque Bethesda, varios estanques allí cercanos, porque era cuando los judíos, los israelitas venían a celebrar las fiestas, debían hacer inmersión como símbolo de arrepentimiento, de limitar a su Dios, de aceptar los preceptos de la Torah. Era una costumbre hacerlo y por supuesto a su tevilá. Quiere decir que no solamente tú puedes experimentar una inmersión una vez en tu vida, tú lo puedes hacer muchas veces. Específicamente en esta era para convertirse de gentil a bien.
la cuarta, la cuarta, ya la vamos a ver. Antes de eso, mostrarles esto, otro aspecto de la migbe, se me olvidó decirles. Las aguas de la migbe, aquí ustedes ven una migbe, es como una pila bautismal hoy en día. Pues la gente descendía, fíjense que tiene roca. La roca mantiene las características de agua viva o un agua con características naturales. Se dice que las aguas del Migbe también representan una tumba. Esa es otra ocasión. Pablo, conocedor, por supuesto, de todo este contexto y toda la interpretación de la Torá, muy claramente también lo dijo, ¿no? Cuando un gentil baja por las escalas del Migbe, es decir, por este sector, por estas escaleras, es como si descendiera a una tumba. Ese es el otro concepto. Y cuando se encuentra bajo el agua, está en un estado de muerte. Claramente Pablo lo dijo, ¿no? Ustedes han muerto y han resucitado. Un lugar donde no puede respirar. Claramente, debajo del agua no se puede respirar. Es como estar en una tumba. Algo está muriendo allí. El viejo hombre, lo diría Pablo también. Pero cuando sale del agua y vuelve a respirar, es como si hubiera vuelto a vivir. Esto es una nueva persona. Pablo lo ilustra precisamente en dos textos, uno en Romanos capítulo 6, versículo 4. Él habla acerca de la migbe, de la inmersión. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, traducido en nuestras Biblias por el bautismo, a fin de que como Mashiach, el Mesías, resucitó de los muertos, así como el Mesías también descendió al sepulcro, pero resucitó a una nueva vida, primicia a los que durmieron, dice la Escritura, así también nosotros andamos ¿en qué? En una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 12 en sus Biblias, Colosenses 2:12. Dice, sepultados, dice Pablo, sepultados con él en la inmersión, en la tevilá, en el bautismo. Sepultados con él, en el cual fuisteis también, ¿qué? Resucitados, te resucita. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando aceptamos el sacrificio de Yeshua, su muerte y su resurrección, y participamos de lo mismo por fe, aceptando el perdón de pecados y descendemos y hacemos inmersión y resucitamos a una nueva vida por fe, eso, de acuerdo a la escritura, es un nuevo nacimiento. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí en Colosenses 2:12, de acuerdo al concepto judío que se tenía en aquel momento. Bien, otro nuevo nacimiento, cuando un judío cumplía los 12 años de edad. Ahora, encontramos a Yeshua en Lucas capítulo 2, versículo 42, que cuando cumplió 12 años se hizo un adulto, es decir, ya puede tomar sus propias decisiones. En el concepto judío, cuando un niño llega a esa edad, es porque ya ha pasado por todo el proceso de conocimiento de la Torá, ya conoce la Torá y ya es apto para que él tome sus propias decisiones. Y eso pasó también con Yeshua. Yeshua participó de ello. Dice Lucas 2, versículo 41, que sus padres todos los años iban a Jerusalén a la fiesta del Pésach. Los papás de Yeshua, por supuesto, celebran el Pésach como él también lo hacía y como sabemos que debemos hacerlo nosotros. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces vemos que Yeshua participó, es decir, cuando tuvo esa edad, pudo ya tomar sus propias decisiones y participar. En ese contexto hebreo, un niño cuando llega a esa edad es como si naciera de nuevo, porque ya ha adquirido todo el conocimiento de la Torá y está listo. Qué hermoso es que a esta edad nosotros le demos la que les demos la escritura, que les demos la Torá, para que ellos también a esa edad puedan tomar sus propias decisiones, con el fin de que eh, unos, desde ese momento, adultos en las decisiones que toman. Sí, sí, siglo leyendo 12 años, se decía que nacía de nuevo. Pues a esa edad se consideraba que un niño se transforma en un adulto. Esto es un nacer de nuevo.
Yeshua también nació de nuevo, él cumplió esa edad. Ya es responsable de sus actos. Y eso es lo que hay que mostrar a los niños cuando llegan a esa edad, justo cuando arrancan la adolescencia, que son responsables de sus actos y no sus padres, que ellos ya son responsables de lo que hacen, de lo que dicen y de lo que escogen hacer, ver, escuchar. Ellos también a la edad de 12 años son responsables de cumplir ¿qué? Todos los mitzvot, todos los mandamientos de la Torá. Es el primer nuevo nacimiento en la vida judía. En el pensamiento hebreo, ese es el primer nacimiento. Después de que nacen de su madre, el primer nacimiento es a cumplir los 12 años. Yeshua también experimentó ese nuevo nacimiento. Actualmente se le llama a esta edad, cuando el niño se convierte en adulto y puede tomar sus propias decisiones, el bar mitzvah. Ese bar mitzvah es cuando vemos aquí el niño, por ejemplo, puede ya en público leer la escritura. Ya ha adquirido los conocimientos, conoce la Torá, él ya al leer la escritura se convierte en responsable de cumplirla, de cumplirla. De hecho, en la tradición hebrea, ese día es una fiesta, hay una bendición de los padres hacia los hijos, porque el niño se convierte en adulto. En la tradición que hoy tenemos en nuestros países, en el caso de las niñas, a los 15 años se conoce como que pasan de niña a mujer. Bueno, realmente de acuerdo a la escritura es a los 12 años. A los 12 años el niño se convierte en adulto. Es decir, deberíamos hacer esa fiesta de que la niña se convierte en adulto es a los 12 años, de acuerdo a la escritura, cuando puede tomar sus propias decisiones, cuando sabe que es responsable de sus actos, responsable de cumplir los mandamientos y de su vida. Entonces, deberíamos celebrarlo es a los 12 años, donde la persona, así como Yeshua lo dice, cambia su estatus, nace de nuevo, porque tiene nuevas responsabilidades. Ahora, ¿Nicodemo lo ha experimentado? Claro que sí. Nicodemo ya había nacido de nuevo también con este nuevo nacimiento, porque él había sido un estudiante de Torá y había cumplido sus 12 años y por supuesto que había experimentado este nuevo nacimiento. ¿Qué otro nacimiento? Uno muy hermoso, el matrimonio. El matrimonio en el concepto hebreo también es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque se cambia estatus. Cada vez que una persona cambia estatus, es decir, cumple 13 años, ya es responsable, se casa, cambia de estatus porque ahora tiene nuevas responsabilidades. Ya vimos un rey, cuando un rey lo coronan, es un nuevo nacimiento porque es un nuevo estatus, cambia de responsabilidades, tiene nuevas responsabilidades. Miremos aquí. El matrimonio también es considerado un nuevo nacimiento en la teología judía o hebrea. Cuando un judío cambia su estado de soltero a casado, se dice que ha vuelto a nacer. Por supuesto, su vida de soltero es totalmente distinta a su vida de casado. Es una nueva vida. Dado que es un cambio importante de vida, se simboliza, ojo con esto, con la entrada de los novios a la mikve. Los novios, antes de casarse, para experimentar este nuevo nacimiento, entran a la mikve. Entonces, ellos van también a la mikve, hacen inmersión completa en agua, indicando que hay un nuevo nacimiento en sus vidas para poder entrar o poder casarse. Esto tiene un significado preciosísimo, y más pensando en que la novia es el pueblo de Israel y que el novio es Yeshua. El Señor nos invita a todos, a toda su iglesia, a toda su Keilah, a toda su congregación, a que tengamos una nueva vida, a que hagamos inmersión, aceptando que estamos listos para recibir al Mesías y las bodas del Cordero. De la misma manera, el novio también hizo inmersión. Vemos que Yeshua hace inmersión allí con Juan, y uno de ellos es precisamente porque él quería también cumplir, decir, yo soy el novio y también hago inmersión. Los novios deben hacer inmersión antes de casarse. Es algo muy hermoso para los que tengan planes de casarse por aquí, hacer la inmersión antes de entrar en esa nueva vida. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento del Señor.
Ahora, pregunta, ¿había experimentado este nuevo nacimiento? Claro que sí. De hecho, para ser parte del Sanedrín, para ser parte para ser un maestro, debía ser casado, será un requisito. Por lo tanto, Nicodemo ya había experimentado, ya había pasado también por la mikve antes de casarse y había experimentado el nuevo nacimiento. Hay un texto precioso que puse aquí de Pablo en Efesios, el capítulo 5, el versículo 25, hablando acerca de los esposos, dice Pablo, maridos, dice él, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación. Qué hermoso texto, ¿no? Maridos, amen a sus esposas, como también el Mesías o Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense el versículo 26, tan hermoso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Claramente que Pablo conocía el contexto, sabía que de acuerdo al mandamiento los esposos deben hacer mikve antes de casarse y por supuesto aquí interpreta de una manera hermosa diciéndole que el Mesías nos purifica, que Yeshua nos purifica en el lavamiento del agua por su palabra. A través de su palabra nos purifica. Es decir, el Señor nos invita a estudiar su palabra, porque es a través de ella que somos purificados. Y una forma de experimentarlo en nuestros cuerpos es a través de hacer la inmersión en la mikveh. De la misma manera, hemos ya hablado de este tema anteriormente, el hebreo, de acuerdo a la Torá, debe limpiarse. Cada vez que, por ejemplo, recuerden, cuando tocaban un muerto, tenían que pasar 7 días purificándose y hacer inmersión. Cuando una mujer finalizaba su periodo menstrual, debía esperar 7 días. Después de los 7 días, hacer inmersión o hacer un lavado de su cuerpo para volver a tener relación íntima con su esposo. Eso es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor nos da en su palabra, esperar esos 7 días después del periodo menstrual para volver a entrar en intimidad con el esposo. Entonces vemos aquí un nuevo nacimiento, que es el matrimonio. Claramente Nicodemo, pues, por supuesto, lo había experimentado. Otro nuevo nacimiento, cuando un judío o cuando una persona se vuelve rabino, es decir, cuando se vuelve maestro. De acuerdo a esta referencia, el Peninim on the Torah, también se experimenta un nuevo nacimiento cuando un judío se vuelve rabino o cuando se vuelve un maestro. Por supuesto, cuando una persona se vuelve maestro, tiene un cambio de estatus, hay una nueva responsabilidad con sus discípulos, es un nuevo nacimiento. Cuando un judío concluía sus estudios de la Torá en una escuela rabínica, la llamada yeshiva, y un rabino le daba la autoridad para ejercer como tal, un rabino le daba esa autoridad para ejercer como tal, el cambio de estado en la vida de un judío era tan importante que se dice que ha vuelto a nacer. Eso está en el contexto en que vivía Nicodemo. En la cultura judía, solo un rabino está autorizado para enseñar. Nadie puede enseñar ni opinar en presencia de un rabino. Entonces, si usted tiene a su maestro enfrente, usted no puede enseñar, debe ser su rabino. Así que cuando un judío recibe el título de rabino, su vida cambia radicalmente, pues pasa de ser un simple aldeano, por supuesto, a ser el responsable, qué responsabilidad, de interpretar y enseñar la Torá a toda una comunidad judía. Por eso nosotros no nos atrevemos a decir que somos maestros, somos todos estudiantes de Torá por la tremenda responsabilidad de ser un maestro. Claramente es una responsabilidad de interpretar y enseñar la Torá y por supuesto es un nuevo nacimiento. Todos tenemos aquí un único y un solo maestro, un solo rabí, y es Yeshua, quien es nuestro maestro. Claramente vemos todas las enseñanzas en la escritura. Pregunta, ¿Nicodemo ha experimentado este nuevo nacimiento? Nicodemo se ha vuelto rabino, es más, ahora era jefe de los rabinos. Por supuesto que ha experimentado este nuevo nacimiento, de acuerdo. Y esta es la última. Cuando el rabino se transforma, Nicodemo, de los pocos que han experimentado todos los nuevos
Nicodemo ha experimentado todos los nuevos nacimientos de acuerdo a su cultura. Él había pasado por un nuevo nacimiento. Él también se ha vuelto un rabino y ahora era un jefe, un principal de los rabinos. Había nacido varias veces y por supuesto había ido a la mikve o había hecho inmersión muchas veces en su vida, cada vez que había una fiesta. Incluso muchos hebreos hacen inmersión antes del Shabbat. Es una forma bien bonita, ¿no? Si hay acceso a una mikve, a una pileta, qué hermoso hacer inmersión antes del Shabbat. Qué hermoso, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Cuando el rabino se transforma en jefe de una escuela rabínica, se dice que ha vuelto nuevamente a nacer. Pues ahora no solo es responsable de enseñar a una ciudad o una aldea, ahora es responsable de enseñar a los candidatos rabínicos, quienes a su vez enseñarán a las masas, es decir, el maestro de los maestros, y ese era Nicodemo. Ha asumido una responsabilidad aún mayor y por lo tanto su estado de vida cambia totalmente, como si fuera una nueva persona. Claramente, metámonos en la mente de Nicodemo cuando Yeshua le dice en Juan capítulo 3, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Por supuesto que Nicodemo empezó a pensar, como lo vemos en la ilustración, en que él ya había experimentado todo lo que él se había casado, era maestro, era jefe de los maestros, había pasado por sus 13 años, pues ha experimentado todo lo nuevo. Él conocía la escritura, había aceptado al Dios de Israel, había entrado a las aguas de la mikve y había hecho inmersión. Por eso es que Nicodemo responde en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Por eso es que Nicodemo responde esto, porque no le quedan opciones que decirle a Yeshua, ¿será que lo único que me falta es entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Esa respuesta que muchos interpretan de que Nicodemo pues no conocía la escritura o no sabía lo que estaba hablando, no, todo lo contrario. Nicodemo sabía de qué se trataba el nuevo nacimiento y los había experimentado. Y por eso la única opción que le quedó y le responde a Yeshua es, ¿será que entonces debo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Esa es la única opción que tengo, lo demás ya lo he hecho. A lo que Yeshua le responde en el versículo 5 de Juan. Él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere, dice aquí, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Algo hacía falta, algo le faltaba a Nicodemo, que él ya estaba comprendiendo, ya habían aceptado a Yeshua como un maestro, ya lo respetaban, eh, pero algo le faltaba a Nicodemo, que Yeshua le está tratando de decir aquí, tú ya has cumplido tus 13 años, ya conoces la Torah y eres responsable, te casaste, experimentaste ese nuevo nacimiento, te hiciste maestro en Israel, ahora eres jefe de los maestros, has experimentado todos esos nuevos nacimientos, pero te falta una cosa, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Ahora, cuando Yeshua le dice nacer de agua, claramente es un hebraísmo para entender que es una persona, que es el bebé cuando nace por el canal, lo nace por el canal. Y Yeshua le dice, debes nacer del agua y del espíritu. Cuando Yeshua le dice que debe entrar, que para entrar al reino de Dios debía nacer del agua y del espíritu, los judíos usaban el lenguaje nacer de agua para referirse al nacimiento natural, en referencia al líquido amniótico en el vientre materno. Así que el nacimiento físico no es suficiente para entrar al reino de Dios. Eso es lo que Yeshua le está diciendo. El nacimiento físico, Nicodemo, no es suficiente. Porque dice Primera de Corintios 15:50, vamos al texto de Pablo. Pablo interpreta muy bien esto. Primera de Corintios 15:50 dice, la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, estos cuerpos no van a heredar el reino de Dios. Por eso, cuando venga Yeshua, seremos transformados, dice la Escritura. Por eso Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar a Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Lo que es nacido de la carne, carne es, le está diciendo Yeshua.
y que más tarde Pablo interpretó allí en Corintios. Para Nicodemo, el haber nacido físicamente y haber nacido judío, haber hecho inmersión, ¿cierto? Varias veces, no era suficiente todos los nuevos nacimientos que ha experimentado Nicodemo. Él debía nacer de espíritu y ser transformado en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, ya lo vamos a analizar al final, tiene un texto precioso que todos conocemos. Cuando Pablo dice, de modo que si alguno está o en el Mesías, nueva criatura es un nuevo nacimiento. A Nicodemo le faltaba un nuevo nacimiento y lo tenía al frente. Estaba hablando con él. Le faltaba ese nuevo nacimiento y era aceptar al Mesías. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nicodemo había experimentado todos los nuevos nacimientos. Ya los vimos. Una cosa le faltaba, de acuerdo a Pablo, y era estar en el Mesías, aceptar al Mesías, porque cuando tú aceptas al Mesías, Yeshua, tú vuelves a nacer nuevamente, así como cuando tú cumples 13 años, como cuando tú te casas o te conviertes en un maestro, de acuerdo a la Escritura, cuando tú aceptas al Mesías Yeshua, tú eres una nueva criatura. Ahora, Yeshua se refería a este texto que estoy colocando en pantalla de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel tiene una promesa preciosísima al pueblo de Israel. Vamos al texto. Ezequiel, capítulo 36, vamos a ubicarnos en el contexto en que se escribe este texto. Ya vamos finalizando. Aquí Ezequiel está hablando de la futura restauración de Israel. Es decir, Israel había sido tomado por Babilonia en el momento en que Ezequiel escribe esto. Estaban en tierra extraña por causa de sus pecados, por supuesto. Estoy hablando de Judá. E Israel, el del norte, había sido esparcido por Asiria. O sea, estaban dispersos. Y Ezequiel pronuncia este capítulo 36, que es precioso para que usted también lo lea, y hace la promesa de la futura restauración de Israel. Habla de esa promesa de la futura restauración, de que Él los volvería a tomar, de que a través de un Mesías, de un Consolador, Israel del norte, que tenía carta de divorcio, podía volver gracias a que su esposo había muerto, pero había resucitado. Y por eso se pronunció esta promesa preciosa de Ezequiel 36. Y claramente Yeshua se refiere a esto. Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí está hablando de una mikveh, ¿cierto? De una inmersión, de un agua limpia que ya vimos que es con la palabra, con la Torá, que somos limpios. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Claramente, aquí Ezequiel está hablando de un pueblo que había caído en idolatría y entre otros pecados que eran, de acuerdo a la Torá, pecados de muerte. Hay ciertos pecados, ya los vamos a ver, que en el sacerdocio rabínico no tenían forma de ser expiados. Les digo nuevamente, cuando un israelita llegaba con una ofrenda por el hatat, por el pecado, al santuario, había ciertos pecados que ellos no podían acercarse. O sea, había ciertos pecados que a través de el sacerdocio que instauró el Señor, el sacerdocio arónico, ellos no podían obtener perdón, no se podía. Y eso claramente lo muestra la Torá, no se podían, eran inmundicias. Por eso Isaías también habla de que vuestras obras son como trapos de inmundicias. No había forma de obtener perdón. Claramente en la Torá, y como lo vimos en nuestro estudio el año pasado, en toda la Torá aparece el Mesías, ¿cierto? Como ese restaurador. Pero hasta que él vino, no se cumplió esta promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia de las inmundicias. Hay algo que no podía la Torá limpiar, el sacerdocio arónico no podía hacer, pero sí el sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, que ya lo vimos, ¿cierto? Que Yeshua, él sí podía hacer. Sigue diciendo Ezequiel, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira esta promesa, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros. Esa es la promesa. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí hay una promesa del Señor de que Él nos iba a dar un corazón nuevo, es decir, iba a haber un nuevo nacimiento a través del Mesías, que iba a darnos un espíritu nuevo entre vosotros. ¡Qué hermoso! Esto es lo que le está diciendo Yeshua a Nicodemo. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Se está refiriendo a Ezequiel, diciéndole, a través de lo que voy a hacer, a través de lo que voy a hacer, voy a limpiarlos con agua y les voy a dar un nuevo corazón. Voy a poner un espíritu nuevo entre vosotros. Pero para ello se requiere un arrepentimiento y aceptar, dice Pablo, al Mesías. Termina diciendo, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fíjense que esto es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, es un nacer de nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Ruach HaKodesh, ¿cierto? El espíritu de Adonai, dice la promesa, pondré. Descendió el espíritu, por supuesto, eso se cumplió, el espíritu descendió, por supuesto, sobre Yeshua. Luego vemos el cumplimiento en la fiesta del Shavuot, cuando desciende el espíritu sobre los que estaban reunidos allí en la fiesta. Yeshua lo prometió y se cumplió. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ese es el objetivo del espíritu, guardar la Torá y los pongáis por obra. No que solamente lo hables, sino que seas hacedor. Esto es un texto precioso, el que estamos leyendo aquí de Ezequiel. Y es lo que Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Porque cuando aceptas al Mesías, naces de nuevo, tienes un corazón de carne. Además, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es este nacimiento? Para que andéis en mis estatutos, es decir, para que guardes la Torá y la pongas por obra. Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que aceptar al Mesías que tienes al frente, el que va a traer agua limpia para limpiar de esas inmundicias que el sacerdocio arónico no podía ser perdonado. Hay un Mesías que sí puede limpiar de esas inmundicias, de esos pecados de muerte. Ahora, ya lo vimos en la Torá, pongo aquí simplemente el listado. En la Torá se muestran pecados que no tenían remisión a través del santuario. No había forma. Sencillamente la Torá dice que debían morir. Por eso a veces no es tan fácil entender por qué moría la gente. O el Señor decía que mueran, ¿cierto? Todos los de aquel pueblo. O Israel mismo sufrió la muerte. ¿Por qué? Porque la Torá tiene bendiciones, pero también tiene maldiciones. Y hay unos pecados que habla la Torá que son de muerte, que no hay remisión. O sea, no, si la persona comete ese pecado, no podía llevar una ofrenda, un animal, para ser perdonado. No había forma, de acuerdo a la Torá, debía morir. Pero por supuesto que siempre existió la gracia. Y lo vemos claramente, ya lo hemos hablado anteriormente. David es un ejemplo de la gracia. Él hizo teshuvá, hizo arrepentimiento y el Señor le perdonó la vida, le permitió vivir. Por supuesto que siempre ha existido la gracia, pero para aquellos que no se han arrepentido de estos pecados, pues claramente la muerte ha venido sobre ellos. La Torá se cumple en Israel y en los demás pueblos, siempre se ha cumplido y por eso ha venido la muerte, por causa de lo que está escrito en la Torá. Por eso el Señor nos invita a ir a arrepentimiento, porque con estos pecados no se podía hacer nada, sino ir a arrepentimiento aceptando al Mesías Yeshua. Ahora, en la Escritura se nos muestra pecados en los cuales, dicen los evangelios, si tu hermano tiene algo contra ti, ve, arréglate con él, ¿cierto? Perdónense los unos a otros y mi Padre los perdonará. Eso dice Yeshua. Es decir, ahí no se necesita un mediador, no se necesita un mediador. Pero para estos pecados que estamos viendo en este listado, no había otra forma sino la esperanza de un... No había otra forma. El santuario no podía librarlos de estos pecados. Y por eso Yeshua vino para librarnos de estos pecados.
¿Dónde quedó eso escrito? En Isaías 59:20. Isaías, precioso libro, da una promesa al pueblo de Israel. Lo que Israel estaba esperando, que la Torá en su interior nos mostraba. Claramente la Torá nos muestra un Mesías, pero fueron los profetas los que anunciaron claramente que había esperanza para esos pecados de muerte. Dice Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, el Goel. Vendrá el Redentor. Aquí vemos el significado de esa palabra. Gaal significa redimir. De acuerdo a la ley oriental de parentesco, el pariente más cercano, como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente o casarse con su viuda. Claramente vemos ello en la historia de Ruth la Moabita, una extranjera, quien fue el pariente más cercano, el que la tomó, la redimió, es decir, la hizo parte del pueblo de Israel y le dio honor, le dio honor. Claramente, Yeshua se presenta como el pariente más cercano. Y aquí en la mentalidad judía, ellos esperaban uno entre sus hermanos, un pariente cercano que les diera esa salvación. Por supuesto, Isaías lo está mostrando allí. Vendrá un redentor, vendrá un pariente cercano a redimir, ¿cierto? A comprar lo que hemos vendido, ¿cierto? A restaurarnos. Pero dice él, y a los que se volvieren. Esta palabra volver viene del hebreo shub, de donde viene teshuvah, o que hoy decimos arrepentimiento. Teshuvah o arrepentimiento no es más que volver. Si tú vas en cierto camino, tú das 180 grados y te devuelves. Eso es teshuvah, es volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? De acuerdo a Jeremías, la Torá del Señor. Volverse, estos son del Strong, de la concordancia, no necesariamente con la idea de volver al punto de partida, retirarse, a menudo adverbio o de nuevo, es decir, como un nuevo nacimiento. Claramente aquí el Señor está invitando a que todos vuelvan, a que todos den la media vuelta y vuelvan a la Torá. Dice el Señor, el Redentor vendrá. ¿Para quiénes? A los que se volvieron. Esto se cumplió desde el Antiguo Testamento. Ya lo vimos. Nínive se arrepintió, Nínive se volvió y por eso tuvieron salvación, tuvieron redención. No fue destruida, a pesar de que habían cometido pecados de muerte de acuerdo a la Torá, tuvieron salvación. Dice la escritura, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Jacob es Israel, dice Adonai. Ahora, la palabra iniquidad aquí en Isaías es pesha. Pesha significa defecto, falta, fraude, infracción, como lo menciona Juan, infracción de la ley o de la Torá es pecado, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, la rebelión es un pecado de muerte, traición, transgresión. Claramente el Señor en esta palabra, al dar este versículo, le abrió la puerta a Israel a decirle claramente, los pecados de muerte tienen esperanza, pero ¿qué hay que hacer? Hay que volver, hay que volver, apreciados estudiantes de Torah, hay que volver, hay que regresar a la senda antigua que menciona Jeremías, hay que volver a la senda de la Torah, porque ese Goel, ese redentor, ese pariente más cercano que vino a Sión, que vino a su pueblo Israel, puede salvarnos, tiene el poder. Lo que no se podía hacer a través del sacerdocio arónico, esos pecados de muerte, tienen salvación. ¿Cómo? A través del Mesías. Y por eso el Mesías, enfrente de Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Aquí estoy yo estoy enfrente tuyo, le dijo el Mesías. Te falta un nuevo nacimiento. Una cosa te falta, un nuevo nacimiento. Aceptar al Mesías, porque la promesa de Ezequiel es que el que conoce al Mesías va a tener un nuevo corazón. Oh, vete aquí muy bien, Pablo, qué hermoso texto al decir. De modo que si alguno, esta palabra está, no aparece en el original, aparece solo la palabra ep o en, denotando posición fija, en lugar, tiempo o estado. Dice, es decir, en relación de reposo en.
cuando usted deposita toda su carga, cuando usted permanece en el Mesías, cuando usted acepta, cuando usted reposa en el Mesías, cuando usted acepta al Mesías en su vida como ese Goel que Isaías prometió, que acabamos de leer, usted nace de nuevo, dice la Escritura, dice Pablo, nueva criatura es, hay un nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento que Yeshua le está hablando a Nicodemo, el que Nicodemo le faltaba, el que Nicodemo hizo, porque vemos que Nicodemo aceptó al Mesías. Lo vemos claramente que fue uno de los grandes líderes que con José Arimatea buscaron el cuerpo del Mesías, de Yeshua, después de su muerte para buscarle una buena sepultura. Termina diciendo Pablo, las cosas viejas pasaron, quedaron sepultadas como en la micbe. He aquí, todas son hechas nuevas. Mis apreciados, el Señor nos invita hoy a lo mismo. Él quiere que nazcamos de nuevo. Y así como el niño que nace de nuevo del vientre de su madre a través del canal y se rompen las aguas, como Israel pasó a través del Mar Rojo, como el niño que es circuncidado al octavo día y experimenta también un nuevo nacimiento, de acuerdo al contexto hebreo, o como el niño que al cumplir los 13 años se hace responsable de sus actos, o como cuando tú te casas, experimentas un nuevo nacimiento, o como cuando te conviertes en un maestro o en un líder de maestros. El Señor quería mostrarle a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento es aceptar al Mesías. Y esa es la invitación que nosotros hoy hacemos desde estudiantes de Torah, que aceptes al Mesías Yeshua, que es el Goel, que es el Redentor, que es el pariente más cercano, el prometido, el esposo, que es capaz de expiar los pecados que de acuerdo a la Torah no se podían hacer, esos pecados de muerte. Todos hemos caído, quizás en cualquier clase de pecados, incluso en estos pecados de muerte que menciona la Escritura. El mensaje de hoy es que hay esperanza, de que hay salvación, de que hay un Mesías que vino para salvarnos y rescatarnos de ese estado de muerte para poder salir de las aguas y respirar a una nueva vida. Vamos a orar y finalizamos con los comentarios. Te damos gracias, nuestro Padre, por esta maravillosa historia de amor porque a través de la entrevista con Nicodemo nos mostraste una verdad que estaba oculta, una verdad que se mostraba a través de los símbolos de la Torá y que claramente los profetas anunciaron. Y Yeshua, el Redentor, el pariente más cercano y el novio vino por nosotros, vino para expiar los pecados de muerte. Gracias, Señor, por esa gracia que se mostró desde el mismo Edén con nuestros padres, la gracia que sigue hoy sobreabundando a pesar del pecado. Por eso hoy, Señor, como está en Isaías, nos acercamos en arrepentimiento, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Damos media vuelta de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y nos volvemos a las sendas, que son la Torá, tus mandamientos, los mitzvot, los estatutos que están allí en tu Torá. Sabiendo, Señor, que el Redentor nos limpia con agua a través de su palabra y que también nos da su espíritu para renacer. Queremos, Señor, experimentar este nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y si tú lo permites, en algún momento poder bajar a la mikve para experimentarlo, Señor, esa limpieza que tú quieres darnos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nos dejaste una puerta maravillosa. Y hoy accedemos a la puerta, al camino, que es Yeshua. Gracias por Yeshua. Aceptamos su sacrificio que clavó la carta de divorcio en la cruz. Aceptamos su sacrificio para que nosotros, como la novia que teníamos carta de divorcio, podamos nuevamente regresar. Y aceptamos la resurrección con la cual podemos casarnos. Muy pronto experimentaremos estas bodas del Cordero cuando venga el novio por nosotros, Señor. Gracias pie en este día y en esta semana, Señor. Pido, Señor, por nuestros amigos, nuestros estudiantes de Torá, por las familias, las necesidades que hemos expuesto hoy, Señor. De acuerdo a tu soberanía, Señor, que se haga tu voluntad, Señor.
Y lo que más pedimos hoy es un nuevo nacimiento. Aceptamos al Mesías en este momento en nuestros corazones. Aceptamos como el Redentor, como el Goel. Queremos experimentar el nuevo nacimiento. Danos de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo hacemos por fe, Señor. Es por fe. Y en los méritos preciosos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien. Bendiciones.